Que tenemos el Antiguo Testamento, ya estamos todos con nuestra Biblia. Proverbios, capítulo 4, versículo 11. Proverbios, capítulo 4, versículo 11. Amén. El tema que vamos a conocer en esta noche por la palabra de Dios se titula Caminando con sabiduría. Caminando con sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Todos los que tenemos, leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Amén. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por encontrarnos aquí en este lugar, la familia Yontop Sáez. Tú has encaminado nuestros pies a este lugar de Márquez para poder bendecir a los presentes, para poder dar tu palabra, porque tu palabra es la preciosa semilla que germinará y dará fruto en abundancia. Oh Señor, esta Biblia que es tu palabra bendita es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Háblanos como siempre lo has venido haciendo. Completa tu obra que has empezado en nosotros. Derrama tu Espíritu Santo para que cada corazón pueda ser redarguido, instruido y bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alaba su precioso nombre. Mi Rey vive. Gloria a Dios. Mi Rey vive. Gloria a Dios. Mi Rey vive. Gloria a Dios. Alabanza de aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en Proverbios capítulo 4, versículo 11. Este texto que hemos leído nos habla sobre el camino de la sabiduría. Dice aquí, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Eso significa que caminar por sendas derechas, esas sendas derechas es el camino de la sabiduría. Eso también significa que hay otro camino por el cual las personas caminan, pero ese es el camino de la necedad. Es decir, caminar por caminos torcidos. Esos caminos lo llevan a la gente a la destrucción y a la perdición. En cambio, el camino de la sabiduría son sendas derechas que nos llevan a la bendición y a la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. ¿Hasta aquí entendemos entonces? Tenemos delante de nosotros el camino de la sabiduría, que son sendas derechas. Pero que también hay otro camino, el camino de la necedad. Ese camino a nadie lo lleva a bien, al contrario, destrucción y perdición. Ahora, ¿qué significa caminar por el camino de la sabiduría? Vamos a conocer por la palabra de Dios qué significa caminar por el camino de la sabiduría. Veamos Hebreos. Tome su Nuevo Testamento, por favor, y busque Hebreos, capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. Por los que tienen, leamos su palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios nos enseña que el camino de la sabiduría significa no dejar
de congregarnos. Nunca ha sido una buena idea dejar de congregarnos. Pero en los tiempos que estamos viviendo, lo vemos. Hay creyentes que han sido fieles por muchos años de su vida, pero en estos tiempos han flaqueado, han desmayado, han decaído. Pero aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo de enmendarnos. Mientras hay oportunidad y todavía la puerta del arca no se cierra y todavía Jesucristo no viene por nosotros, hay oportunidad para dejar el camino de la necedad y tomar el camino de la sabiduría, que es no dejar de congregarnos. Si nosotros queremos vivir como sabios, tenemos que reconocer que no hay nada mejor que caminar en el camino de Dios. En este camino, la Biblia te dice no dejar de congregarnos. Pero algunos están en el camino de la necedad porque han dejado de congregarse. Teniendo tiempo, no congregan. Teniendo un celular, no se alinean. Teniendo oportunidad, no están en los ayunos. Teniendo ese deseo de la palabra de Dios, no lo buscan al Señor. Hermanos, congregarnos es parte indispensable en este caminar de todo cristiano, porque es necesario estar como los apóstoles. Ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo. Amén. Compartiendo el pan, alabando y bendiciendo a Dios, y Dios añadía los que tenían que ser salvos a su nombre. Gloria a Dios. A su bendito nombre. Gloria a Dios. A su poderoso nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora busquemos capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Versículo 12 y 13. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13. A ver, leámoslo todos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, hermanos. Ahora la palabra de Dios nos enseña que caminar en el camino de la sabiduría significa no caminar por caminos que me destruyen. Miren lo que dice exactamente el texto 13. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En este camino encontramos restauración y sanidad. ¿Y saben por qué? Porque en este camino de la sabiduría nos aleja de aquellos caminos que han traído destrucción en los años anteriores que hemos tenido en nuestra vida. O no se acuerda cómo era su matrimonio, o no se acuerda cómo era su situación en su hogar. Seguir por el camino de la necedad es seguir lastimándonos, seguir destruyéndonos a nosotros y a las personas que amamos, hermano. Pero bien dice su bendita palabra, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. De ese mundo vil y pecador, donde había calamidad, tristeza, llanto, vergüenza, humillación, dolor, donde había desamor, traición, mentira, infidelidad. De ese camino de la necedad es que Dios nos ha sacado. Amén. ¿Y qué significa caminar en el camino de la sabiduría? No caminar por esos caminos que han destruido años anteriores nuestra vida, de lo cual nos da muchas veces vergüenza recordarlos. Pero en Cristo somos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y no permitamos
que el enemigo o las personas usadas por el enemigo nos señalen por nuestro pasado. Amén. Amén. O nos traigan a la memoria lo que antes éramos, lo que antes hacíamos o lo que antes fuimos. Recuerde que en la cruz el Señor clavó toda acta que había contra nosotros y fuimos restaurados. Fuimos encontrados justificados porque Dios nos concedió el perdón de nuestros pecados. A su nombre. Gloria a Dios. Alaba el nombre del Señor. Aleluya. Ahora vea Proverbios. Miremos en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Gloria a Dios. Proverbios 13:20. A ver, leamos todos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Proverbios 13:20. El que anda, quiere decir el que camina con sabios, sabio se volverá. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, será humillado, será destruido. ¿Qué significa caminar en el camino de la sabiduría? Apartarme de personas cuya amistad no me conviene. Usted dirá, pero pastora, ya estamos grandecitos, lo suficientemente grandes, tenemos la edad como para poder nosotros saber qué persona debe estar con nosotros. Pero hermanos míos, Dios nunca va a querer lo peor para ti. Siempre va a buscar lo mejor para ti. Y su palabra te enseña que te apartes de aquellas amistades que en vez de llevarte a la oración, te llevan a la tentación. Que en vez de inducirte a llevarte a la iglesia, animarte a seguir siendo un hijo de Dios, te llevan al pecado, a la mundanalidad. Esas personas que siempre andan tentándote, esas personas, hermanos, son amistades que no nos edifican. Amén. Que no nos convienen. Entonces dice aquí en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, aparta de tu vida esas amistades que no te son de edificación, sino de destrucción. ¿Cuántas veces ellos te han puesto un cabe? Quiere decir, han sido piedra de tropiezo para ti. Y tú estuviste tal vez en tu mente, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Hago esto o no lo hago? Hermanas, para que tú sigas a Cristo, aparta esa influencia pecaminosa, porque el enemigo es muy astuto. Amén. Él no se te va a presentar con cachitos, con cola, para que tú te aterres. Él se presenta de muchas formas para cautivarte, para atraer tu atención, para hacerte caer. Pero la palabra del Señor nos enseña que el que se junta con sabios, sabio será. Quiere decir, júntate con más creyentes, camina, anda, vive, conversa, frecuenta más hijos de Dios. Porque la amistad del mundo dice que es enemistad contra Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Dios un aplauso. Alabado sea el Señor. Y terminamos viendo su palabra en Santiago 5:12. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 12. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago 5:12, Nuevo Testamento. A ver, leamos todos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis
en condenación. Amén, hermanos. Tú no puedes ser un hijo de Dios que vacila. Tú no puedes tener un corazón que está por un momento para hacer las cosas de Dios y por otro momento dispuesto para hacer las cosas del mundo. Eso se llama un hombre de doble ánimo, una persona de doble corazón. Y la palabra nos enseña aquí en Santiago 5:12 que hay que aprender a decir no. El camino de la sabiduría nos enseña a decir no. Miren lo que dice en el 12. Hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Muchos problemas o muchas situaciones que enfrentan vienen por no haber tenido sabiduría, de haber dicho no cuando tuvieron que hacerlo. ¿Me dejo entender, hermanos? Y muchas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, no lo debo hacer, no lo debo mirar, no lo debo escuchar, no lo debo hablar, no lo debo ofender, no le debo contestar, no lo debo herir, no le debo pelear, no le debo guardar enojo, no le debo guardar resentimiento. Muchas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, no, no. Amén, hermano. Amén. Y hay que aprender esta palabra del Señor, porque los ojos de Dios contemplan la tierra y los oídos del Señor están atentos a todo lo que decimos, hermanos. Y esto es lo que significa el camino de la sabiduría, a decir no y a estar dispuestos a negar nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Señor. ¿Quién salva? Cristo salva. ¿Quién salva? Cristo salva. ¿Quién salva? Cristo salva. Al nombre del Señor. Aleluya.